Estimado estudiante, en este módulo estudiaremos los regímenes aduaneros de importación. Retroalimentación. Los bienes de consumo duradero que presentaron mayor volumen de importaciones en el período de junio del 2012 a junio del 2013 fueron las máquinas y aparatos de uso doméstico, mientras que los bienes de consumo duradero que presentaron menor volumen de importaciones fueron las armas y equipo militar. Por su lado, los bienes de capital que presentaron mayor volumen fueron los bienes de capital destinados a la industria y los de menor volumen, los materiales de construcción. Estimado estudiante, para ampliar tu información te invito a revisar la lectura propuesta en la plataforma denominada Regímenes Aduaneros de Importación. Régimen aduanero de importación para el consumo. Es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Las mercancías extranjeras se consideran nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante. Los documentos necesarios para el despacho de importación para el consumo son la Declaración Aduanera de Mercancías, DAM, o aún llamada Declaración Única de Aduanas, DUA, compuesta por tres formatos, A, B y C. En el formato A encontramos la identificación del importador, la descripción de la mercancía y el valor en aduana de la mercancía. En el formato B es la declaración jurada del valor que formule el importador, y el formato C contiene la liquidación de tributos a la importación. Asimismo, es necesario el documento de transporte, que acredita la existencia del contrato de transporte y del monto del flete. La factura comercial o documento equivalente, que acredita el precio realmente pagado o por pagar por la mercancía. El contrato o póliza de seguro por el transporte internacional de mercancías, que nos informa sobre el monto de la prima pagada. Y otros documentos que dependen del tipo de mercancía, como son la autorización del sector competente para el ingreso de mercancías restringidas, el certificado de origen, que permite obtener beneficios tributarios en el país de destino, el certificado de calidad, que es emitido a solicitud del comprador. Modalidades del despacho de importación. El despacho anticipado. La Declaración Aduanera de Mercancías, DAM, es numerada dentro del plazo de 15 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte, y el desplazamiento de la mercancía es directo al almacén del importador. Vencido este plazo, las mercancías se someten al despacho excepcional. Despacho urgente. La Declaración Aduanera de Mercancías es numerada 15 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte hasta 7 días calendario computados a partir del día siguiente al término de la descarga. Y por último, el despacho excepcional. Se requiere que las mercancías se encuentren ya en el territorio aduanero. En ese caso, la Declaración Aduanera de Mercancías es numerada dentro de los 30 días calendarios siguientes al término de la descarga. Las mercancías de importación prohibida no pueden ingresar al territorio aduanero peruano, tales como las prendas de vestir y calzado usados. Las mercancías de importación restringida requieren de la autorización del sector competente para su ingreso, tales como los productos de origen vegetal o animal, equipos o aparatos de telecomunicaciones. Identificación del importador, dueño o consignatario. El importador debe identificarse con el RUC y su domicilio. Sin embargo, existen tres situaciones en las que el dueño o consignatario de la mercancía no requiere RUC. En el primer caso, persona natural que efectúe importaciones cuyo valor FOB sea menor a $1.000 y en tal caso puede efectuar hasta 3 importaciones al año. O también, persona natural que efectúe importaciones cuyo valor FOB es mayor a $1.000 hasta un tope de 3.000. En ese caso podrá efectuar una sola importación al año. Y por último, los funcionarios diplomáticos, nacionales o extranjeros, que importen su menaje de casa y un vehículo automóvil. Clasificación del trámite del despacho de importación. El despacho general de importación, cuando el valor FOB de la mercancía supera los $2.000 americanos. Despacho simplificado de importación, cuando el valor FOB de la mercancía
es hasta $2.000 americanos inclusive. En el primer caso, interviene el agente de aduanas y el formato a utilizar es la declaración aduanera de mercancías. En el segundo caso, el trámite lo efectúa el mismo importador y el formato a utilizar es la declaración simplificada. Sistemas de control. El control establecido por SUNAT en el momento del despacho de las mercancías de importación son los canales rojo, naranja y verde. El canal rojo implica que las declaraciones seleccionadas están sujetas a reconocimiento físico, operación que consiste en la revisión documentaria y física de la mercancía. El reconocimiento físico consiste en verificar la naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida y clasificación arancelaria de las mercancías. Canal naranja. Las declaraciones seleccionadas a este canal son únicamente sometidas a revisión documentaria. Y por último, el canal verde. En este caso, las declaraciones no requieren de revisión documentaria ni reconocimiento físico, siendo la mercancía de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos que gravan a la importación. Levante. Es el acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a disponer de las mercancías de acuerdo con el régimen solicitado. El levante es incondicional, cuando la deuda tributaria aduanera ha sido pagada o está garantizada. En los regímenes suspensivos o temporales, el levante siempre es condicional. La deuda tributaria aduanera está constituida por los derechos arancelarios y demás tributos y cuando corresponda por las multas e intereses. Liquidación de tributos a la importación. Con el propósito de aprender a liquidar los tributos a la importación, vamos a suponer que importamos un vehículo automóvil nuevo con un precio CIF de $10.000 americanos. El derecho ad valorem del 6% lo aplicamos sobre el precio CIF. La base imponible del impuesto selectivo al consumo, ISC, es el precio CIF más el derecho arancelario ad valorem. La base imponible del IGB, el impuesto general a las ventas, es el precio CIF más el derecho ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. La base imponible del impuesto de promoción municipal es el precio CIF más el derecho ad valorem más el impuesto selectivo al consumo. La tasa de despacho aduanero equivale al 0.686% de la unidad impositiva tributaria vigente. Y por último, debemos calcular también la percepción del IGB, que en este caso equivale al 3.5% del precio CIF más el total de la deuda aduanera.